mesa es sobre subjetividades digitales y endriagas. Y bueno, no hemos tocado mucho el tema de necropolítica, tanto como el de biopolítica esta mañana, pero pues ya se irá desarrollando conforme pase la jornada de hoy y mañana. Pero déjenme un poquito introducir la idea de esta mesa como la conformamos. Bueno, como ustedes saben, tanto en el análisis del biopoder y del necropoder, la construcción de las subjetividades es fundamental, ¿no? O sea, el sujeto es aquello que queda en medio de las tecnologías del poder, ya sea el necropoder o el biopoder, y los dispositivos y los discursos que se usan para conducir a la gente a ciertas situaciones de muerte o estilos de vida, ¿no? Dependiendo de si uno está hablando del necropoder o si está hablando del biopoder. Entonces, en estos estudios del necropoder y el biopoder, está toda esta idea de, bueno, en la biopolítica digital o biopolítica 2.0, ¿no? De cómo se construyen subjetividades y cómo se conduce a los sujetos a ciertos estilos de vida a través del uso de las redes sociales, del mundo digital, pues en general. Y entonces es algo que se conoce también como gubernamentalidad algorítmica, biopolítica 2.0 o biopolítica digital. Y esto es lo que nos va a ocupar en una parte en esta mesa. La otra parte tiene que ver con las subjetividades que requiere el necropoder para ejecutar o utilizar tecnologías de muerte, necroprácticas. Y aquí nos basamos un poco, o sea, para nombrar la mesa, en la idea del sujeto endriago de Sayac Valencia, que en el trabajo por lo menos de Amarela y mío, el trabajo de Sayac Valencia ha sido fundamental para nuestro trabajo necropolítico. Digamos que sí hemos estado muy inspiradas en Membe, pero la mexicanización del estudio necropolítico de Sayac nos ha guiado mucho aquí. Entonces, la idea del endriago, para quienes no están muy familiarizados con esta idea, lo que hace Sayac Valencia en su libro de Capitalismo Gore, es decir, que hay unos sujetos que son, que ejercen una masculinidad hiperviolenta, monstruosa, ¿no? Que viven de ejecutar prácticas de muerte, no solamente como una forma de vida, se ganan la vida de eso, pero también esto les sirve como reafirmación. O sea, son sujetos que no tienen acceso a las oportunidades del capitalismo regular, digamos. O sea, no van a ser nunca el CEO de Coca-Cola, no van a ser, no, nunca van a brillar, digamos, en el mainstream del biopoder. Entonces están dejados a este margen donde sí pueden brillar, ¿no? Entonces es el sicario, es el capo, es todo este tipo de gente que tiene que ejercer, bueno, no tiene que ejercer, decide ejercer una masculinidad hiperviolenta, monstruosa, etcétera. Entonces el endriago en el trabajo de Sayac Valencia, ella retoma una idea de una novela de la caballeresca española que se llama Amadís de Gaula, y es el personaje del endriago es un monstruo, un personaje monstruoso, ¿no? Que es híbrido entre hombre y bestia. Entonces, para Sayac Valencia, el endriago es esto, ¿no? O sea, es un hombre, ¿no? Que al final está siguiendo las exigencias posfordistas, ¿no? De conseguir reafirmación como hombre proveedor, etcétera, etcétera, pero a través de necroprácticas. Entonces, esta es la idea del endriago. La mesa se ocupa, digamos, de dos tipos de subjetividades. La subjetividad que produce la gubernamentalidad algorítmica, ¿no? que va a estar en las ponencias de Fernando y de Sandra. Bueno, la de Fernando es como que transita pues, digamos, el perfil digital del endriago, ¿no? Y Sandra sí se va a ocupar un poquito más de la gubernamentalidad biopolítica. Y las otras tres nos van a presentar perfiles muy, muy perturbadores de diferentes tipos de endriago. Es una pena que no llegó Citlali, que ella iba a tocar el tema de Nazario Moreno, pero las otras dos son verdaderamente fantásticas desde un punto de vista terrorífico, pero así van a ser. Entonces ya digo, creo que hacía falta un poquito de introducción a la mesa, ¿no? Sobre todo porque la nombramos después de la idea del endriago de Sayac Valencia. Pero bueno, ya habiendo hecho esto, pasamos y si quieren seguimos el orden en el que está el programa.
Y empezamos con Mímesis y Necropoder, la representación audiovisual del Estado mexicano en los narcorrelatos sobre el Chapo Guzmán, de Tanius Caram Cárdenas. Tanius es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es profesor investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación y trabajo han sido las aplicaciones al análisis del discurso y semiótico, al estudio de los lenguajes de medios y nuevos medios, y también el estudio del consumo cultural en la música popular. Es autor de más de 100 artículos para numerosas revistas académicas, y sus últimos libros son Música, Ciudad y Subjetividad, de 2015, Discurso y Comunicación, es un ebook de 2014, uno de donde es compilador, Recuentos, Ciudades y Heterodoxias, Ensayos y Testimonios sobre Carlos Monsiváis, de 2013, Los Derechos Humanos en la Prensa, La Matanza de Acteal, de 2010, y colabora en la revista Zócalo, el portal de Univisión de Noticias y en la sección digital de la revista Nexos. Entonces, con 15 minutos, Tanius. Por supuesto, con reloj en mano. No, para manipular el PowerPoint, ¿me voy o desde aquí o como ustedes me digan? Nada más hay que prender el PowerPoint, no con ustedes. Tú adelante. Creo que hay que prender el PowerPoint. Sí, ¿Cuál es? Maleta, Sandra, Sí. ¿Cuál es? A ver, es el, a ver, perdón, esto no me lo descuenten. Es un PowerPoint. Tú me dices cuando corre tiempo. No, ya en cuanto... cuando más quiero probar aquí el... Ahí está ya. ¿A dónde se dirige el...? Pues... Mejor acá, ¿no? Donde bueno, quieras, ¿me quitó? Sí. No, yo lo que ustedes me digan. Con ustedes. A ver, pues, perdón por el movimiento. No, sí, está bien. Miren, como hay muy poco tiempo, trataré de hacerlo de forma ejecutiva. Es decir, yo llego a esto por el estudio de la llamada narcocultura. Ahorita no me pongo a discutir este término porque es un término problemático. No es del todo nuevo, no es homogéneo, hay distintos regímenes de representación. Yo he trabajado mucho el tema, bueno, ya como escucharon, vengo de los estudios de comunicación con una perspectiva semiótico-discursiva para el estudio de los... Entonces me empezaron a llegar muchas tesis. Yo, de hecho, la manera como entré esto, ya lo escucharon en mis líneas de investigación, fue el rollo de los famosos narcocorridos y ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que hace la narcocultura es una serie de mecanismos de actualización y aceleración de ciertas representaciones, etcétera. Tradicionalmente en los relatos, básicamente series, películas, incluso los mismos relatos de narcocorridos, por ejemplo, hay también encontrado fenómenos en el noroeste de rap, de Tamaulipas, llevado a este tema, pero ese es asunto de otro costal. Entonces, hay un sujeto, generalmente los grandes capos, o sea, generalmente los actores del relato son los capos o son los sicarios. De hecho, el antecedente de la narcocultura es la novela sicarial colombiana. Ahorita, la semana entrante, presento un trabajo donde comparo la narcoliteratura colombiana con la mexicana, el Elmer Mendoza y compañía. Allá lo que buscan, o sea, por generalmente, como voy a mostrar en el tema de las series del Chapo, las películas del Chapo, son sujetos en términos generales victimizados, es decir, se hacen un mecanismo de apología vía la victimización, donde el gran ausente pues es la sociedad, el objeto del discurso. Este es un modelo actancial tradicional. Tiene sus ayudantes, ¿no? Que a veces del gran capo pues puede ser la suerte, la fortuna, el pueblo, las amantes, etcétera. Tiene los oponentes que por lo general son los agentes del Estado, o sea, en fin. También, bueno, el tema de los Estados Unidos, por ejemplo, el gran oponente en las series que ha analizado del Chapo es el gobierno de los Estados Unidos que presiona al gobierno mexicano para que rompa los acuerdos. Por ejemplo, en todas estas series, quien traiciona es el gobierno de México, quien es el hojaldra es el gobierno de México, ¿no? Bien, ahora, tradicionalmente ha habido pues las dos grandes figuras. Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, ahí en varias representaciones, etcétera, y por supuesto el Chapo Guzmán, que ya se veía venir. Nada más para darles una idea, de los 5 muestras que tengo son producidas en los últimos 2 años, más lo que se acumule, como el famoso documental de Netflix, ¿no? Aquí tendríamos básicamente
4 que tomé, la cuarta no sale. Capo, el amo del túnel, del 216, que es una película, una telenovela, la del Chema, que es una especie de, y El Señor de los Cielos, que esta en realidad es un spin-off, por eso la puse más chiquita, porque es una telenovela donde el centro no es propiamente, ya se diluye, ya es muchas cosas El Señor de los Cielos, y Chapo, el escape del siglo, que es también una película. Por cierto, la primera y la última son actuados por el mismo actor, más la que voy a analizar, que es la que sacó este año Netflix. Hipótesis de trabajo. Estos materiales permiten evidenciar el funcionamiento necrológico del Estado, como una realidad material que incluso reproduce actitudes y disposiciones tradicionales atribuidas al narcotráfico, como la traición, la ambición, los asesinatos. La perspectiva de los narcotraficantes con respecto al Estado es el de un competidor, una especie de narcotraficante más, que también quiere sacar ventaja del jugoso negocio de las drogas. Esto lo reitera el personaje del Chapo en prácticamente todos los casos que he visto, y en esta serie última que les acabo de mencionar, de 2017, donde realmente el Estado es un narcotraficante más en la caracterización del Chapo, ¿no? Ok, ahora, hay un concepto que yo he tomado aquí, la palabra mímesis, que tomo de Ignacio Corona, no me voy a meter a la semiótica de este término, es un término problemático, de hecho, pues sería criticable, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un dueto de narcocorridos, los Buchones de Culiacán, ahí se los puse aquí con la imagen artística, y esta de la izquierda, si ustedes le quitan Buchones de Culiacán, y yo no les digo de qué se trata, uno podría pensar que son agentes de las Fuerzas Armadas, esto de los gringos, la SWAT, ¿no? que le llaman, pero no, son dos cantantes así, que cantan así muy agudo, etcétera, y que así son caracterizados a través de los videoclips. Por ejemplo, el tema del videoclip me ha llamado la atención porque es lo menos estudiado de la narcocultura. O sea, todo el mundo se va a las letras de los narcocorridos, pero no se va a la construcción audiovisual. Y en la construcción aquí audiovisual nos hablan justamente de una recreación pues, paralegal, ¿no? De una fuerza militar que puede ser confundida con las características visuales que tendrían los agentes del Estado. Bueno. Ahora, en el caso de la ficción audiovisual, me avisan cuando me queden unos 5 o 6 minutos, por lo menos para llegar a la mitad. En el caso, pues, la ficción audiovisual, hay una larga historia que se ve, pues bueno, yo hablo de las últimas, este es Miss Bala, la interesantísima película de Amat Escalante, Eli, donde también hay una representación necrológica de la desproporción del Estado con el individuo, que se representa en este fotograma que tenemos abajo a la derecha. Digo, no me voy a detener en él, pero es una clara visualidad de esta desproporción que existe entre la fuerza del Estado contra un adolescente que por azares de la casualidad, lo mismo sucede con Miss Bala, es decir, no son narcotraficantes, no son miembros de otra banda, son adolescentes que quieren lograr algo y que simplemente, como decía la doctora García Canales, una suma de azares los lleva al terrible destino de verse enfrentados en estos laberintos necrológicos, donde incluso, entre otras cosas, tienen que madurar más rápidamente, entre otras cosas, tienen que enfrentar aspectos de individuos que de otra manera serían adolescentes, pues debilitados, digo, como el caso de Eli, quien representa en esta película. Ahora, hay una serie de terminología, ya la presentación creo que de una manera muy clara lo hizo, y también me he basado en los trabajos de Sayak Valencia para ver primero cómo es esta caracterización de la violencia, que es lo que suele llamar la atención del tema del narcotráfico y de la narcocultura. Pero, por ejemplo, me adelanto a una de las hipótesis que les voy a presentar, que yo creo que el elemento a nivel estético de fruición de esta serie de materiales no está en la explicitación de la violencia, no está ahí, sino justamente está en que se convierten en catalizadores de un conjunto de malestares y descontentos, es decir, que a través de los narcotraficantes se formula y articula una suerte de discurso social anti-establishment. Es decir, esto que hace 30, 40 años pudo haber hecho un dirigente de izquierda acá, muy revolucionario, pues ahora sucede que lo hace la construcción audiovisual del Chapo Guzmán, ¿sí? La construcción audiovisual del Chapo Guzmán, o si ya nos vamos más,
hasta la actriz Kate del Castillo. Ahorita estoy por sacar un texto justo en Nexo sobre el documental, en donde también hay una victimización de esta actriz, en una serie de cuestiones que tienen que ver con estrategias de publicidad, o sea, no con discursos reivindicativos, ni con discursos movilizadores, etcétera. O sea, un pleito casero entre Kate del Castillo y la primera dama se entroniza y se reviste de crítica social y cosas de estas, pero bueno, no me voy a meter mucho en eso. Bien, entonces, centrándonos en la serie del Chapo. Miren, si uno compara probablemente lo que es uno de los principales bestsellers, no estoy diciendo que sea el mejor, pero el de Anabel Hernández, donde hace una verdadera descripción demoníaca del Chapo, donde tú lees lo que ella describe del Chapo, y dices, este individuo lo mejor que pueden hacer es matarlo. O sea, las historias que cuenta, las amantes que tuvo, o sea, son desgarradoras. Digo, no sé si sean ciertas o no, pero contrasta mucho con la victimización psicoanalítica del Chapo, por ejemplo, quien para demostrarle al padre, ahí se puede leer hasta en clave lacaniana, ¿no? O sea, porque prácticamente en la serie se da a entender que el Chapo en afrenta al padre, lo manda a volar y él decide hacer su vida y así como Lacan decía que hay que matar al padre, pues simbólicamente el Chapo en esta serie, o sea, es un Chapo psicoanalizado el que aparece ahí, nada que ver con la representación totalizante, brutal de Anabel Hernández. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo la narcocultura tiene regímenes de representación enteramente distintos. Hay 4 modalidades de representación, no me voy a meter en eso. Una de ellas sería la mediática espectacularizante de las series, las telenovelas, las películas y cosas de estas, ¿no? Ahora, es muy importante señalar que en estas 4 películas que les mencioné, siempre aparece una leyenda, digo más o menos así, basado en el Based on True Story, ¿no? Por ejemplo, comillas allá a su izquierda, el siguiente programa, eso sí viene en la leyenda, está inspirado en la realidad y se trata de eventos noticiosos. Ciertos personajes secundarios y eventos son ficticios y han sido creados por efectos dramáticos, lo cual es necesario para contar esta importante historia. Es decir, hay una autojustificación de la instancia enunciativa, gracias, 5 minutos, una justificación de la instancia enunciativa con respecto al trastocamiento entre la ficcionalidad y la verosimilitud. Y esto es un rollo tramposón, porque a fin de cuentas, digo, ya me explicaba que es guionista, por qué las productoras hacen esto. Porque por una parte, el televidente cree que está frente a la historia del Chapo, y en realidad no está ante la historia del Chapo, está ante una modalidad de trastocamiento entre regímenes de verosimilitud y regímenes de ficcionalidad, y es un poquito más complejo. Por ejemplo, el coprotagonista de la serie, un señor que se llama Don Sol, que aparece ahí en la serie, aquí lo vemos a la izquierda, uno puede recordar remotamente al famoso consejero de Salinas de Gortari, Córdoba Montoya, pero digo, solo por una asociación distante, no, o sea, dale en su comportamiento. Por cierto, el amigo Don Sol representa la avaricia, la ambición, representa el necroestado. En cambio, nuestro amigo, el Chapo, pues representa al campesino que tuvo que vencer el designio del padre, que de hecho es víctima de la traición del Estado. Cuando lo capturan en Guatemala, es producto de una traición. Él iba a negociar, según en la serie, él iba a negociar con el gobierno de Guatemala para que lo dejara operar y le montan un cuadro. Entonces, es inequívoco. A mí me llamó mucho la atención las reacciones en Facebook cuando yo publiqué una reseña y lo que la gente me iba diciendo. Las 3 grandes temáticas del Chapo, el proceso de la serie, el proceso del aniquilamiento simbólico del padre, la exploración del poder y su actitud principal, la avaricia, y las pseudo denuncias de corrupción contra el Estado y muchos de sus funcionarios. Entonces, hay una tercera parte, bueno, no se emociona, no voy a llegar. Hay una tercera parte que es en el tema de Almoloya, etcétera, porque efectivamente hay 3 minutos. Ahí uno ve el elemento de control del Estado, completo control del Estado, pero sobre el narcotraficante. Entonces, esto confirma la hipótesis de la victimización. La primera temporada, ya están grabando la segunda, termina en un relato muy anticlimático de lo que es el Chapo ficcionalizado. Ahí, entonces llamo la atención sobre esto. Luego está este famoso affair, que no me detengo en ellos, pero que también son narrativas paralelas que un poco añaden el halo semántico de victimización contra otro de los agentes. Por ejemplo, si ustedes ven el documental al que me refiero, ahora Kate del Castillo es víctima de la traición. ¿Adivinen de quién?
del galanazo que se echó allá al lado, Champagne. O sea, ya lo dice en esa serie, que tuvo ahí un rollete, que echaron cruce de miradas, etcétera, pero que no quiso salir en el video, esto lo dice la instancia enunciativa. Entonces, otra vez podríamos analizar, pero claro, es un discurso paralelo, o sea, no estoy queriendo decir que esto forme parte de la necropolítica, esto es un montaje mediático paralelo a lo central, que es esta caracterización individual de los sujetos embriagos que ya comentaban las colegas, ¿no? Al principio, ¿no? Entonces, se ha criticado que los narcocorridos hacen apología. Aquí vemos una apología o una crítica. Es una apología, pero por vía distinta a la que lo hacen los narcocorridos. Por la vía justamente de la victimización. Obviamente el gran ausente de esta serie es la sociedad, son las víctimas, son las consecuencias, es esto que describe, por ejemplo, Anabel Hernández. O sea, estas narcoseries, el problema que está bien que se produzcan es que le siguen debiendo a la sociedad y de alguna manera le faltan respeto a la sociedad porque no hay una sola mención a las consecuencias negativas. O sea, muy bien, está la parte de crítica hacia el Estado y está la parte de aparente denuncia social, que es el elemento de fruición y de catarsis que hace que esto tenga millones de vistas. Pero claro, esta parte de crítica social lo ha hecho el cine, ahora lo hacen estas series, desde los 90s en la televisión se encontró que, entre comillas, decir la verdad podría ser rentable, los noticieros cambian sus regímenes de reproducción, sus lenguajes, etcétera, y aquí tenemos una capitalización acelerada de ese nuevo mercado que se abre y que consume este tipo de relatos y que se van a seguir consumiendo pues, mientras se considere que estos dicen una parte de verdad, cuando ya expliqué que en realidad hay un trastocamiento de distintos niveles del sentido. Y por tanto estas series hay que verlas con cuidado. Termino con la idea, desgraciadamente la mayoría de los televidentes no la ven así y le conceden el privilegio de la duda a este tipo de seriales. Muchas gracias. Perfectísimo. Gracias, Tania. Bueno, en lo que Sandra va tomando lugar, ver el tiempo agotado. Voy presentando a Sandra. Sandra Lueve es licenciada en Artes Visuales y maestra en Cine Documental por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Se especializa en la postproducción y procesos de intermedia digital desde el 2005. Su trabajo y certificación en el cine nacional inicia en el Olin Studios, acompañado técnicamente largometrajes, mediometrajes y cortometrajes comerciales como Kilómetro 31, Morirse en Domingo, La Nao de China, Efectos Secundarios, La Leche y el Agua, entre otros, así como cine, minutos publicitarios. También como realizadora, postproductora y editora en su trayectoria, cuenta con cortometrajes y mediometrajes documentales, animaciones y publicidad. Hoy en día es miembro del Consejo Consultivo de Procine, así como docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el CUEC, de aquí de la UNAM, y es investigadora en áreas distribución y difusión para el cine mexicano en medios de comunicación contemporáneos. Y bueno, Sandra nos va a presentar su trabajo de investigación que realiza en el doctorado del CUEC con el nombre de Biopolítica Algorítmica para un cine mexicano en extinción. Y bueno, sin más, Sandra, 15 minutos. Espérame tantitito, Ok. porque estamos ¿Vas viendo a que poner su el video? audio, sí, el audio de aquí nos sirve, es nada más el de la compu. A ver, no se escucha, ajá. Sí, no es la única entrada. No sé si esté desconectado el audio de acá, ¿sí? A ver si me regresamelo. El fenómeno del cine mexicano. Regrésamelo. Y que le Bueno, suban. Sandra va a presentar, como realizadora, nos va a presentar su ponencia en un divertido video con delfines. Sí, para que no me regañe. ¿Ya? Está Que le temporizado a pongan el- 15 minutos, Sí. Sandra. Muy bien. Vamos a ver Que si le se pongan el volumen. Ya. Que le suban tantito. Al parecer no se escucha. El fenómeno del cine mexicano y sus ventanas de distribución contemporánea se determinaron desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La oferta y demanda durante el año 2016 y el inicio del año 2017 de estas producciones no es efectiva para el mercado de consumo global, que se conforma de públicos usuarios que no se limitan por georregiones ni condición social. La creación de públicos hoy en día depende de los procesos de interacción con los dispositivos tecnológicos de información colectiva y la tendencia de lo global. Debemos analizar cómo fluyen estos públicos a través de los algoritmos que los conforman en cardúmenes. ¿Cuáles son los escenarios de la vida pública en las redes? ¿Cómo se proyecta la vulnerabilidad de los sujetos en las redes? ¿Cómo construyen los sujetos usuarios sus mesetas de placer para consumir específicos? ¿Cómo funcionan las tendencias para la intervención gubernamental mediante el cine y el audiovisual? Un paso más con firmeza. Seguros, con apego a nuestra Constitución y respeto a nuestra soberanía. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. La intervención neoliberal en México determinó la distribución y exhibición del cine nacional desde la firma del TLC en 1992 y su entrada en vigor para 1994. Los flujos financieros del capitalismo eliminaron el estado de bienestar que prometían las secretarías de Cultura y la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía durante la década de los 80. La idea de fortalecer a la industria con apoyos del Estado para una producción cinematográfica sana, con miras a un negocio productivo y accesible a los públicos mexicanos e internacionales, se desdibujó cuando por decreto presidencial, durante el año 1992, 2 semanas después de la firma del TLC, se proclamara la nueva Ley Federal de Cinematografía, ajustada a las necesidades de la industria cinematográfica norteamericana, con ejemplos como el artículo 19, que establece lo siguiente: los exhibidores reservarán el 10% del tiempo total de exhibición para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. La articulación de esta nueva ley bloqueó el derecho cultural tanto de creadores como de públicos a la participación de proyectos identitarios, dado que México no hizo reservas de ninguna índole para su producción cinematográfica y los procesos de inversión para la producción dependieron directamente del Estado, donde el financiamiento privado se diluyó, al igual que las salas de cine privadas que fueron desmanteladas. Las nuevas salas comerciales en México instauraron entonces las opciones que no variaban de la cartelera norteamericana. La problemática de esta legislación no quedaba únicamente en el artículo 19. Otros artículos del decreto limitaban las opciones de los públicos y de la participación del cine nacional en salas comerciales. El nuevo milenio se acompaña de una era tecnológica que permite la distribución audiovisual por medio de los dispositivos digitales. Internet se propone como un espacio de creación libre, de interacción de datos entre usuarios y de consumo de información. Sin embargo, la configuración de la subjetividad de los usuarios en Internet mediante las tendencias algorítmicas define hoy sus procesos de socialización cultural y mediática. Los flujos económicos, mediante alianzas entre multinacionales y los sistemas financieros mundiales, el Estado y la propia industria del entretenimiento, crearon un soporte efectivo para un consumo de microtransacciones económicas y virtuales. El cine y los medios audiovisuales son herramientas importantes en la construcción de subjetividades. Esta producción audiovisual representa la vulnerabilidad del que mira sobre los otros. El análisis que realiza le permite el aprendizaje sobre la experiencia vivida.
Sin embargo, la cualidad que tienen las redes sociales para que los usuarios participen y relacionen su subjetividad con las temáticas de actualidad ha creado estrategias donde la participación colectiva ingresa a un mundo de microtransacciones financieras importantes. El cardumen de consumo virtual muestra patrones comunes de comportamiento. Estos patrones se desarrollan en estrategias de marketing 3.0, donde la participación, la visualización y la réplica de contenidos funcionan en un micromercado de clics, de tendencias y ganancias económicas. Desde la monetización en plataformas que hospedan audiovisual hasta el pago de streaming, los algoritmos guían al cardumen hacia un mercado específico y su funcionamiento depende de los procesamientos de información limitados. This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel. Just moments ago, all of the VJs and the crew here at MTV collectively hit our executive producer, Sue Steinberg, over the head with a bottle of champagne, and behold, a new concept is born. The best of TV combined with the best of radio. Now, starting right now, you'll never look at music the same way again. Because all you people want is more. Leave her alone. Esta realidad generacional inicia en los años 80 con la interactividad de las herramientas tecnológicas y se convierte con las redes sociales en una generación multidimensional, donde una ideología puede ser aplicada de manera lógica y fluida, de forma transdisciplinar, ya que existen opciones simbólicas donde poder ser aplicada. Herramientas de comunicación como la televisión o la radio imponían una verdad. Sin embargo, la migración hacia el Internet permitió al sujeto, mediante las variantes, crear una propia verdad cambiante. La creación como el consumo, el producto como la marca, el documental como una vista viral, viven, se mueven, fluyen, vibran, ondulan y forman un cardumen. Cuando hablamos de generaciones que desarrollan sus procesos cognitivos con múltiples tareas de consumo de información y tecnologías, no encontramos proyectos complejos para un análisis largo. Las tendencias cambian conforme las estrategias establecidas para la creación de consumidores en tiempos de digestión limitados. Estas generaciones son hoy en día el objetivo de los mercados virtuales, por su poder de consumo y económico, por el acceso tecnológico, por sus procesos de creación constante de contenidos y sobre todo por la respuesta inmediata que es obligada dentro del ecosistema de las redes. Las tendencias que estas generaciones crean y su temporalidad son cortas. Giran en torno a la inmediatez y el feedback digital que se obtiene. Esto permite encerrar al cardumen de usuarios en tópicos dirigidos, algunos pagados para consumo como viralidad creada y otros que por su organicidad se convierten en procesos virales naturales. Estos tipos de viralidad son flujos de efectivo constantes sin importar su proceso nativo. Dentro del ecosistema cambiante de los medios y las eras evolutivas para la imagen y la economía, la transmodernidad cumple con los objetivos de globalización, formas de expresión, sino que estas formas son normalizadas y adaptadas del ecosistema como parte de las políticas de subjetivación. Las tendencias como fetiches formatean las conciencias. La construcción de la subjetividad se enfrenta a un capitalismo de imágenes y audiovisuales voraces e intensas, las cuales son una colaboración colectiva, constante y hegemónica. La imagen colectiva en Internet es una ecología no crítica de lo visual, donde los excesos no tienen una contención por parte de los usuarios. La hibridación maquínica crea una producción sin contención. No existe el purismo que en la modernidad se propuso para los medios. Esta hibridación transversal que se vive hoy en día no puede contenerse en las fronteras del cómo debe ser, ya que los espectadores se han convertido en creadores replicantes de una misma imagen. But first, let me take a selfie.
Los usuarios construyen una alteridad. Se codifican mediante la hiperproducción de tópicos sociales que los mantiene inamovibles de su sillón. Consumen, crean y participan con el personaje que les da placer. Están dispuestos a obtener la referencia necesaria para, mediante su opinión, recibir la respuesta inmediata de los otros que los componen dentro del cardumen. Los flujos de información manipulan las subjetividades. El Big Data trabaja de manera transversal. No es solo la colecta de datos de usuarios y sus movimientos, es la alineación de estos datos en algoritmos que le permitan guiar al consumo hacia su beneficio. Para la cinematografía comercial, la hiperproducción y el usuario dispuesto son claves para lograr una distribución efectiva de su microcomercialización. La inmediatez y su articulación en la subjetividad del usuario lo adormece rápidamente a causa de la cantidad de información variada proveniente de las distintas islas que funcionan en coordinación con los flujos de trabajo y tendencia para controlar las acciones colectivas en las redes que son expuestos. En 2017, México se convierte en el principal consumidor de contenidos de plataformas over the top. Cuestión que debe tomarse en cuenta cuando hablamos de la cinematografía nacional y su presencia en dichas plataformas. La producción de contenidos nacionales para estas plataformas también crea un mercado laboral para la cinematografía nacional. El mercado cinematográfico y sus distribuidores en México proponen inversiones a corto plazo para canales de televisión, on demand, festivales o algunas plataformas en OTT. Son los productos comerciales a los que se les apuesta para una salida económica efectiva y una estrategia viral. El error de la distribución viral en México se encuentra cuando la inversión en redes es directa, sin una lectura real de la tendencia, cuando las producciones destinan únicamente a las redes sociales para la difusión de los proyectos, pagando pautas sencillas para póster o teaser, con estrategias dirigidas a nichos de consumo específicos, mayormente del centro del país, y pensados para un consumo general sin disponer los elementos suficientes para crear alcances orgánicos y de pauta mayores. Estas estrategias aún conciben a los públicos situados en espacios físicos, visitantes de las salas de cine, consumidores de la experiencia cinematográfica, ávidos lectores que siguen las pautas definidas y aprobadas por los críticos de cine o trendsetters. Pero los públicos actuales no son físicos. Han mediatizado la cultura, la imagen y el audiovisual. Los mecanismos utilizados para un consumo virtual efectivo se proponen desde un marketing global y homogéneo. Ya no existen los críticos que definían el futuro de una producción. Ahora las redes y sus usuarios replican la opinión de manera inmediata, dan acceso a otros usuarios hacia el feedback y los convierten en participantes activos de las producciones cinematográficas. La discusión sobre el espectador de la sala de cine y la experiencia cinematográfica es estéril cuando los públicos consumen directamente cuanto y como ellos quieren desde sus dispositivos privados. Dicen algunos que soy un bala perdida, que no sé lo que quiero de la vida, que debería cobrar, no regalar cada canción, que subir vídeos a internet no es una profesión. No entienden mi corazón, que os regale lo que hago, que un día sea actor, otro poeta y otro mago, que aprenda con tutoriales y no en una clase, que no deje de soñar, pase lo que pase. Pero ellos no saben que puedo volar, hablar conmigo mismo porque me puedo clonar, que sin instrumentos también puedo hacer canciones desde mi cuarto o en el metro entre vagones, que tengo muchas cosas que hacer antes de morir, que pienso grabar, cómo las voy a cumplir y lo voy a subir para que puedas ver. Bueno. Disculpen ustedes la parte tecnológica. Bueno, el Oscar para espera. Bueno, la siguiente ponencia es de Luis Fernando Gutiérrez Champion. Déjenme, se los presento como se debe. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Programa de Excelencia Académica del ITESO,
con la tesis de maestría Insurrección de la existencia, identidades en resistencia de jóvenes indocumentados queer en Estados Unidos. Tiene experiencia en comunicación política, comunicación pública de la ciencia, investigación sociocultural, diseño y gestión de proyectos y coordinación operativa. En los últimos años se ha desempeñado como profesor asociado del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y es coordinador operativo de Signa Lab, un espacio interdepartamental en el que se articulan campos de saberes y metodologías para la innovación social, con énfasis en la intervención en el espacio público local, y actualmente es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, la ponencia de Luis Fernando es Narcoselfies, estudio antropológico del retrato y autorretrato como dispositivo de la narcomáquina. No sé si tienen el controlito para aplicarle. Este aquí está, pero no jala. funcionó, pero a ver. ¿Quieres que le dé yo o te quieres venir acá? Si tú me vas diciendo con tu mano. Digo, si quieres. Órale. Corre tiempo. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la doctora Esteves, a Marela y a los demás organizadores por invitarme a estar aquí el día de hoy. Yo les voy a presentar sobre uno de los proyectos que he desarrollado durante los últimos años como producto de ser asistente de investigación de la doctora Rosana Reguillo en el ITESO en Guadalajara, para el proyecto de gramáticas de la violencia en el que trabajamos el tema del narco y los trabajos de la violencia en torno a la narcomáquina, ¿no? Que es una elaboración de Rosana Reguillo. Yo soy migrólogo, vine aquí a la UNAM a trabajar estos temas de biopolítica y necropolítica específicamente con este grupo de investigadores que están aquí reunidos el día de hoy. Y en torno a esto, pues he desarrollado un proyecto de investigación sobre migrantes LGBTQ en Estados Unidos y la selección sistemática de qué vidas importan y cuáles no en torno a estas problemáticas sociales, ¿no? Y sobre este proyecto del que les vengo a platicar hoy, pues es un proyecto que desarrollamos a partir de la investigación, un estudio antropológico digital de redes sociales, específicamente Facebook, aunque no nos limitamos a llegamos incluso hasta Tinder, para estudiar la constitución de los sujetos en torno o alrededor de la fotografía como dispositivo de empoderamiento, pero además de comunicación de los trabajos de la violencia. Y por comunicación me refiero a la producción de sentido y a la puesta en circulación de esta producción de sentido de estas subjetividades endriagas, ¿no? Como bien lo describía la doctora Esteves. Sí, por favor. Puse este enunciado que creo que describe bien el trabajo y lo que posibilita la fotografía como herramienta para estudiar este tipo de subjetividades, ¿no? Y es que somos la narrativa que transitamos de nuestra estancia en el mundo. Y por esto quiere decir, por narrativa entendemos las huellas que dejamos con la intencionalidad de comunicar algo a las personas que están observándonos en este mundo en el que estamos interactuando, ¿no? Y asimismo, la persona que estudia la fotografía, por ejemplo, yo o en su caso Rosana Reguillo, pues lo que estamos haciendo es también siendo transformados por esas subjetividades y la forma en la que estos sujetos, a partir de su experiencia y vivencia del mundo, pues están tratando de comunicar algo. Y con base en esto, pues entender o tratar de dotar de alguna manera de sentido lo inteligible que es en este sentido los necropoderes y el Estado y la selección de qué vidas importan, como les decía, y cuáles no. Y con base en esto, pues la justificación de la muerte masiva de cientos de miles de personas en el país desde que se emprendió esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Siguiente, por favor. Investigamos 84 perfiles de 2014 a 2016. Este es un trabajo que todavía no ha sido presentado, esta es la primera vez que es presentado el trabajo. Forma parte de un artículo de investigación que va a ser publicado en Comunicación y Sociedad, la revista de la UDG, pero también como artículo más pequeño en otro medio que apenas estamos como tratando de publicarlo ahí. Y bueno, les voy a presentar algunas de las fotografías que forman parte de esto, pero el selfie fue la herramienta principal para poder estudiar esto. Y el selfie, a diferencia del autorretrato que ha existido siempre desde que se inventó la cámara, tiene la intencionalidad de ser compartido en redes sociales. Eso es lo que distingue un selfie del autorretrato tradicional.
Y bueno, les voy a presentar también algunos casos en los que no son selfies como este, pero que sí dan cuenta de cómo el narco se ha convertido en una forma y un estilo de vida, y que al estudiar esto, pues lo primero y más importante que tuvimos que hacer fue desprendernos de cualquier juicio de valor. Es decir, lo que hacen los discursos, tanto el discurso oficial del gobierno, por ejemplo, y otros, son dividirnos entre los buenos y los malos, y pues esto obstaculiza los procesos de intelección que estamos tratando de estudiar. Entonces aquí no hacemos ningún juicio de valor, lo que hacemos es una descripción y una interpretación de lo que estamos viendo, de la realidad que estamos observando por medio de la fotografía, que posibilita que nosotros podamos interpretar la constitución de los sujetos y de sus subjetividades por medio de la herramienta fotográfica y por medio de dispositivos móviles que actualmente están posibilitando este tipo de interacciones, como también veíamos en el video de Loewe, ¿no? Sí es Loewe, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, aquí vemos la hibridación también de este mundo, de estos mundos simbólicos en los que ya se borran en el imaginario por completo a través de la seducción, pues lo que está bien y lo que está mal, y por eso no podemos mostrarnos frente a los otros como un otro monstruoso como lo quiere hacer el gobierno. Por ejemplo, con Felipe Calderón y su estrategia contra el narco, que era nosotros los buenos, ellos los malos, y con base en esto, pues no importa si se mueren, si a final de cuentas son narcos y es una lucha entre narcos, pero en realidad es algo que también está beneficiando al gobierno en múltiples dimensiones, ¿no? A partir de la necropolítica del mismo gobierno. Y bueno, aquí en este caso es un sujeto que está entregando la pistola y luego está haciendo el Ice Bucket Challenge. No sé si se acuerdan de esto, para donar dinero después. En este caso, este sicario lo hizo para donar dinero a una casa hogar. Entonces ahí ya también vemos cómo se desdibujan y cómo también las barreras, las fronteras, pero también cómo pues los sujetos se constituyen como sujetos en mundos en los que no se ven como buenos y malos, como diríamos, bueno, la sociedad y el narco. O sea, es parte de uno mismo, es parte de lo mismo y todos somos parte de eso, ¿no? Siguiente, perdón. Lo que estudiamos son las características de la fotografía y los elementos que estos sujetos escogen para intentar comunicar algo. Toda acción de un sujeto tiene una intencionalidad, y esta intencionalidad es clara, específica, y tiene un motivo, y el motivo es transformar a la persona que está viendo eso. Es comunicar algo, producir sentido, ponerlo en circulación, y pues en este caso, y en todos los de las fotografías de los sicarios, que son 84 perfiles de estos 2 años, que los estudiamos, era pues muy importante observar este tipo de elementos, como la posición del dispositivo móvil, la forma en la que toman la fotografía, si es frente al espejo o es un selfie, y también los discursos que se elaboran en torno a la fotografía, que podemos estudiar por medio de los comentarios que les ponen. En este caso no se alcanzan a ver los comentarios, pero pues son qué guapo estás, incluso el de Obama dice algo muy pelado, no lo voy a decir, pero no, ¿qué es lo que dice Y de esta forma se van conformando en este espacio digital, que también es muy emblemático en torno al discurso oficial del gobierno de una supuesta guerra contra el narco, porque es muy fácil para nosotros poder, desde el estudio de la ciencia de redes, saber dónde están específicamente estas personas ubicadas. Incluso podíamos localizarlos por las fotos que subían en momento real, que no era algo que nosotros tuviéramos que hacer, ellos mismos ponían la ubicación en las que estaban. Y de los trabajos de la violencia, o sea, después de haber los sicarios matado a alguien, por ejemplo, subían una foto de qué parte de Michoacán estaban, ¿no? El gobierno, si nosotros podíamos hacer esto desde un aula en la universidad, ¿cómo el gobierno no lo puede hacer, ¿no? Entonces ahí se va construyendo también el discurso oficial de cuáles son las intenciones reales del gobierno. Siguiente, por favor. Esta foto siguiente no pertenece a ese sicario en específico, pero era muy choqueante estar viendo, no sé la palabra que se me ocurrió, estar viendo cómo muchos de estas personas o estos sujetos terminaban muertos en determinado momento de estar investigando estos perfiles. Obviamente esto se hacía, no los agregábamos a Facebook
los investigábamos por medio de, o sea, usábamos diferentes herramientas para que no nos pudieran rastrear, para que no nosotros también salvaguardar de alguna manera nuestra seguridad, y ellos no tenían ni idea ni conocimiento de esto que estábamos haciendo, pero tampoco compartimos en ningún momento sus rostros, sus identidades, ni nada. Lo que nos interesa solamente es ver cómo se conforma el narco en una forma de vida y dotar, como les decía, de sentido esto, ¿no? Y pues también en uno de los comentarios vemos otro de los selfies, pero en este caso, en este sicario que lamentablemente perdió la vida, ponen ánimo plebe, se me chingó la reversa, así que puro para adelante, te vamos a extrañar, carnal, y otras cosas. Siguiente. También forma parte de otro de los perfiles del sujeto que perdió la vida en esto. Nosotros dividimos los perfiles en dos grupos, que eran groupies y sicarios. Se sorprenderían de la cantidad de grupos que existen en Facebook en los que se alaba al narco y se les posiciona como bien decía también Tanius, pero por medio de en otro contexto, se alaba al narco y al trabajo del narco. Hay un documental que también se llama Narcocultura, que no sé si vieron, pero hay una parte en la que les preguntan a las chavas de secundaria que qué opinan del narco o algo así, y dicen, bueno, pues a mí me parece que está bien porque es un estilo y una forma de vida, y pues prefiero vivir poco, pero vivir con todos estos lujos que me provee esta vida, a vivir en la pobreza absoluta para siempre. Eso no lo dice específicamente, pero es parte del mensaje de la seducción y la forma en la que está logrando seducir el narco a muchos jóvenes en este contexto. En este caso, esta chava empezó como groupie solamente, posteando cosas así como, pues, para alabar al narco y fomentar esto en la discusión en las redes sociales, y terminó siendo sicaria, y vemos cómo en la tercera fotografía, tal vez no se alcanza a apreciar tanto, pero ya tiene tatuada la Santa Muerte, que también era algo de lo que quería hablar, de cómo se santifica al narco, no solo se glorifica, sino también se santifica, como en el caso de San Nazario, por ejemplo, pero también cómo todo esto se va invirtiendo o va hibridando también culturalmente para formar parte de la propia subjetividad de los sujetos y no solamente de aquellos que son santificados, ¿no? Como San Nazario, que fue santificado vivo y porque ya lo había matado Calderón y luego lo mataron otra vez después, 4 o 5 años después. Y al final, pues cómo terminan también formando parte de los trabajos del narco y de los trabajos de la violencia, como el caso de esta chica que en la última foto ya podemos ver con un arma de fuego en la mano, a punto de pues salir a hacer esto, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y así tengo muchas fotografías para mostrarles. Qué bueno que no puse tantas. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver este chavo también, cómo lo religioso y cómo las barreras se borran por completo, y entonces son los mismos santos, son los mismos, a pesar de que existan otros santos que no son santos como los narcos, pero es la misma Virgen de Guadalupe la que podemos ver en la imagen. Es estos artefactos religiosos católicos a los que se inscriben también para justificar también los trabajos de la violencia, ¿no? Y bueno, pues todo esto justifica, o no justifica, pero es consecuencia, creemos, de las políticas neoliberales fallidas de los últimos años, que la única posibilidad que otorgan a los jóvenes en estos contextos es ya sea enlistarse a las Fuerzas Armadas, al ejército mexicano, por una parte, como dice Rosana Borreguillo, también convertirse en botargas del doctor Simi, o en trabajos mal calificados, muy pobres, muy peligrosos, unirse a las filas del narcotráfico o emigrar probablemente a los Estados Unidos. En este contexto, los jóvenes, también decía Ariadna, no tienen la posibilidad, no van a tener nunca la posibilidad con estas políticas fallidas, este estado fallido, de convertirse en el CEO de Coca-Cola o de tener un trabajo, el trabajo que quisieran tener. Muy probablemente las estadísticas, las probabilidades de hacerlo en México en este contexto son casi nulas, y por tanto estas son las únicas posibilidades de incorporación también a ese mismo estado, y a ese mismo estado que pues está seleccionando sistemáticamente qué vidas merecen
quiénes merecen vivir, quiénes no, y con base en esto, pues, matar a gran cantidad de jóvenes que se están uniendo a las filas del narcotráfico y de los trabajos de la violencia. También de lo que les decía del discurso oficial del gobierno y de cómo se construye esta otredad monstruosa, pues el gobierno se convierte finalmente en el administrador de la muerte en este contexto, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues todo esto está siendo fomentado por esta seducción del narco que a través de redes sociales está logrando permear por completo este mundo simbólico en el que interactúan los jóvenes hoy en día. Les decía, hay miles y miles de personas que están activas y participando en estos grupos de apología al narco y a la violencia en Facebook, y son muchos los sicarios que comparten sus trabajos también de la violencia por medio de redes sociales. Y pues a final de cuentas son el aceite de la narcomáquina que engulle a los jóvenes y luego los vomita en forma de cuerpos rotos, ¿no? Siguiente, por favor. Esta foto, por ejemplo, estuvo en Facebook, perdón, está muy fea si no la quieren ver. Exacto, una mujer embarazada, desnuda en redes sociales, la foto es bloqueada automáticamente, pero esta foto no lo fue en los 2 años que duró la investigación. El título de la foto es "Ups, jajaja", y entre los comentarios se encuentran "qué bueno que te lo chingaste", etcétera, etcétera, etcétera. Y es un cuerpo destazado, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya, pues para finalizar, pues esta foto me pareció muy característica de cómo se ha convertido en una forma y un estilo de vida, y cómo las redes sociales nos pueden ayudar a estudiar esto, y la fotografía específicamente nos pueden ayudar a interpretar la constitución de los sujetos a través de esta herramienta y de las nuevas formas de interacción en redes sociales. Muchas gracias. Pues el artículo está igualito de grueso de este tema. Tremendo tema. Muchas gracias, Fernando. Pues en el programa viene Citlali, pero vamos a dejar a Citlali al final, dado que ya estamos sentados así, y seguiremos entonces con la presentación de Martín Gabriel Reyes Pérez. Martín Gabriel Reyes Pérez es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente, generación 2006-2010, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Educación por la Universidad de Guadalajara, psicoanalista formado en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, profesor investigador en el Centro de Estudios de Género del CUSH de UDG. En el ámbito profesional se ha desempeñado como jefe del Departamento de Educadores de Calle, del Programa de Menores en Situación Extraordinaria, como psicólogo adscrito a escuelas públicas, así como en el nivel universitario como profesor investigador. Diseñó el programa y dirigió la maestría en Psicología Clínica en la Universidad de Guadalajara. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre los temas de la biopolítica, psicoanálisis de niños y la problemática de los niños de la calle. Su libro, La experiencia expropiada, el padecimiento de niños y niñas enfermos de cáncer durante la hospitalización, se publicó este año. Actualmente se encuentra trabajando en una investigación inscrita en el ámbito educativo sobre la complejidad, la psicología y la enseñanza, y en otra investigación sobre biopolítica e infancia. La ponencia de Martín es Niños que juegan a matar o El señor de las moscas, en la era de biopolítica y el horrorismo. Martín, 15 minutos. ¿Con este? ¿Sí? Perdón, no tengo presentación. Igual que los niños de los que voy a hablar, ahí no había redes y no había el uso de las tecnologías, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho la invitación. Solo quería decir en principio que un libro que seguramente conocen ustedes, que es de Susan Sontag, es Ante el dolor de los demás, nos plantea la pregunta de cuál es la implicación o la necesidad de develar la implicación que tenemos cuando hablamos de este tipo de acontecimientos, ¿no? Finalmente, ella argumenta que la medicina opera una especie de ignorancia en el sentido de negar que hay cualquier tipo de implicación más allá de una mirada científica. Creo que esa modalidad de funcionamiento es la que no podemos permitirnos en la medida en que nuestras implicaciones tendrían que ser esclarecidas cuando uno habla de estos temas tan horrorosos, ¿verdad?
Y sobre todo, como consuelo debería de servirnos que desde la perspectiva de Lacan, el goce no es necesariamente de un cuerpo, sino que está fuera del cuerpo. Es decir, es un tema muy complejo que en algún otro momento podríamos charlar, pero es un goce fuera del cuerpo que reside en lo que él llama el objeto A, ¿no? Digo, para no sentirnos en la idea de apropiarnos de un goce que en realidad está fuera de nosotros, ¿no? A mí me interesa hablar, he venido pensando sobre este problema que les quiero hablar, que es el de en qué consiste el espacio de la calle. Cuando se habla de niños de la calle o personas en situación de calle, se describen estas personas, sus modos de vida, pero nunca se habla de lo que es la calle. En ese marco de pensamiento es que yo he venido trabajando y me enfrenté a dar cuenta o me sentí convocado a pensar el acontecimiento que ocurrió en mayo del 2015, cuando un grupo de niños, 5 adolescentes, mataron a otro niño que se llamaba Christopher Raimundo, de 6 años. Es decir, lo que trato de pensar es, bueno, ¿en qué consiste la calle? ¿En qué consiste el ser abandonado? Y las preguntas que me convocaron en torno a este acontecimiento es, ¿qué se entiende por jugar y qué deberíamos de entender en este momento por un niño, ¿verdad? Dado que los cuestionamientos que aquí surgieron fueron precisamente si los niños jugaban o no cuando mataron al negrito, que se le llamaba Christopher Raimundo, y si los niños debían ser o no acusados o juzgados como adultos. Para refrescar rápidamente el asunto, diría que seguro ustedes recordarán este acontecimiento tan horrible. El 14 de mayo, Christopher Raimundo, de 6 años, que padeció un soplo del corazón, fue torturado y luego asesinado por 5 adolescentes. 3 de ellos eran sus parientes, en la medida en que eran primos del padre de Christopher, que ya había muerto. 3 varones y 2 mujeres, entre ellos una niña Raramuri, que escasamente hablaba el español. Estos niños invitan a Christopher Raimundo a jugar, algunos dicen, en las reconstrucciones de los hechos, a jugar al secuestro, pero en realidad, en otra versión, que me parece que es la más sólida, lo invitan a tirar una perra en una zona cercana al Ceferezo número 1, en Chihuahua, a tirar una perra que estaba enferma de sarna. Ya ahí juegan al secuestro con el niño, lo matan a pedradas, a cuchilladas, y entierran a un niño, lo cubren con maleza y con piedras, y para ocultar el hedor del cuerpo en descomposición y que no lo encontraran al chico, ponen a la perra que habían matado justamente encima. Eso dificultó justamente la localización del cuerpo hasta que 2 días después el niño fue localizado. Debido también al hecho, era muy difícil que se localizara, no lo localizaban, pero uno de ellos, al que se considera el que lideró el grupo, fue el que le confesó a su hermana que habían matado al negrito y mencionó lo siguiente: estábamos jugando al secuestro, pero el negrito sí quiso. Lo que yo me pregunto ahora, reflexionando desde el punto de vista o teniendo el escenario que plantea William Golding en esta novela que seguramente todos conoceremos, que es El Señor de las Moscas, lo que yo me pregunto es ¿en qué sentido podría decirse que esto constituía un juego? Debo decir que ante este acontecimiento hubo 4 grandes lecturas que se vertieron en la prensa, videos, noticieros, etcétera, que estuvo durante varias semanas como una noticia en primera plana, digamos, o por lo menos se le dio mucha atención, no propiamente primera plana, pero sí se le generó mucha atención, y se plantearon 4 grandes explicaciones. La primera que es la que promovieron las autoridades, es que los niños estaban jugando y en el juego se les pasó la mano. Esa es la formulación que de manera sólida, expresada con matices, pero en lo esencial, formularon las autoridades. La segunda explicación, semanas después, que se arroja en la prensa, es que se trataba de un sacrificio
en la lógica o considerando que los niños muy seguramente eran adoradores de la Santa Muerte. Obviamente, esta interpretación fue promovida por personeros de la Iglesia, para quienes el culto a la Santa Muerte era signo de lo demoníaco. Digo, evidenciando justamente toda la parte, una gran ignorancia, ¿verdad? De manera que todos los acontecimientos, la gramática de la violencia era pensada como una cuestión de sacrificio, una ofrenda, digamos, a la Santa Muerte. La otra explicación, también supeditada o articulada con el gobierno, era que se trató primero de, digamos, en el mundo de la academia se argumentó que era un problema de no genético, pero sí cuyas vertientes de explicación había que buscarlas en el cerebro de los niños, ¿verdad? En mecanismos deficitarios en términos del control de la emoción, ¿verdad? En control de la violencia. Esto estaba articulado también con la psiquiatrización del fenómeno. Es decir, los niños o eran psicópatas o eran sociópatas. Y entonces empezaron a jugar diagnósticos, ¿verdad? ¿Quién era el psicópata, quién era el sociópata, etcétera? Y la tercera, la cuarta explicación, tal vez la más sólida, pero me parece que se dirigía a un punto que no es en el que yo reflexiono, era la siguiente. El asesinato de los niños tenía que ser pensado como una evidencia de la penetración de la cultura del narcotráfico en los niños. De manera que había que poner la atención en el hecho de que los niños cada vez más jugaban a ser narcos, digamos, a personificar a los narcos y colocaban a los narcotraficantes como los ídolos a quienes se querían parecer, ¿verdad? En mi consulta yo veo muchos niños, veo adultos, pero también veo niños, ¿verdad? Y finalmente, desde mi perspectiva y desde este campo, digamos, de reflexión, siempre me planteé que esta última versión era muy elemental, porque desde mi punto de vista y con lo que yo veo con los niños, pues la verdad es que si el niño juegue a los narcos, a que juegue a ser Superman, cualitativamente no ofrece ninguna diferencia en términos del juego y la constitución del juego infantil. De manera que lo que yo planteo es otra cosa. Lo que yo planteo es que hay que poner la mirada en lo siguiente, que este asesinato y otros que he venido estudiando evidencian lo siguiente, que el niño ya no juega en lo que Winnicott llama el espacio transicional, sino que ahora los niños juegan en lo que Agamben llama en el espacio de la cesura antropológica. Es decir, en ese punto en donde está una indeterminación entre hombre y animal. De manera que lo que nos debe de llamar la atención no es que los niños jueguen a los narcos. Desde mi punto de vista, yo en la consulta veo muchos niños que dicen, pues yo quiero ser el Chapo, y eso no, si el niño me dice quiero ser Superman, o yo soy Thor, o soy el Hombre Verde, pues me parece que es básicamente lo mismo, me explico. No hay, efectivamente, dada el contexto cultural y la naturaleza social y cultural del juego, no es irrelevante que estén estos símbolos, ¿verdad? Pero en términos estructurales es fundamentalmente lo mismo, jugar a identificarse con un animal, con Thor o con un narco, es lo mismo. Lo esencial es dónde juegan los niños, en qué espacio. Esa es la argumentación que yo he venido explorando, tratando de pensarlo en otros acontecimientos, en otras, en otros asesinatos de niños, ¿verdad? De niños, que asesinan a otros niños, como el acontecimiento de Monterrey, el Ponchis, etcétera, tratar de pensar o de poner en juego esta hipótesis, ¿verdad? Que para mí tiene la importancia, en todo caso, de decir, bueno, ¿dónde es donde debemos llamar la atención? ¿Qué es lo que nos debe de alarmar? Insisto que para mí esto es lo que tendría que ser un motivo de alarma y en lo que hay que poner la atención. Si han leído El Señor de las Moscas, constatarán que básicamente, en términos estructurales, es la misma idea. Niños que juegan, ¿verdad? Al final terminan incendiando una isla y persiguiendo a Ralph, que son dos personajes, hay tres o cuatro personajes, Ralph, Jack, Simon y Piggy Porquito. ¿Perdón? Ok. Yo dije, ay, caray, ¿qué dije? No, está, perdón. Entonces, en El Señor de las Moscas también mueren dos niños, y particularmente muere Piggy,
que desde el principio nunca se sabe su nombre, sino que es el cerdito, ¿verdad? Lo que es interesante es que lo que quiero resaltar es que en este cuento, en esta novela, siempre queda claro que los niños están jugando. Y en ese sentido es posible decir que al matar a estos niños se les pasa la mano. ¿Me explico? En realidad nunca hay el propósito de matar a los niños, excepto con Ralph, que ya hay un proceso digamos, diríamos de paranoia social ahí, donde el objetivo es matar a Ralph. Pero el primer niño que muere, que es un niño del que no se da su nombre, que es un niño con una marca en la cara, y luego Piggy, mueren prácticamente por una especie de accidente. Pero lo esencial, lo que quiero decir, es que desde el principio de la novela se prefigura a la muerte de Piggy en el asesinato de los cerdos salvajes, que luego son utilizados como mecanismo para alimentarse y para obtener carne, porque la isla solo les ofrecía naturalmente y de manera muy sencilla frutos, ¿verdad? Piggy, la muerte de Piggy está siempre ya prefigurada, y creo que lo que es posible constatar en esta novela es que hay una escena muy hermosa donde, bueno, hermosa y terrible al mismo tiempo, donde los niños se detienen en las primeras páginas de matar a un cerdo. Estaban a punto de matar un cerdo, pero se detienen ante, digamos, la sacralidad de la vida. Es decir, creo que lo que pone en juego la novela de Golding es justamente que el animal está humanizado. ¿Me explico? Es la otra vertiente de la máquina antropológica, ¿no? Sin embargo, el asesinato de estos niños era lo contrario. Cómo el niño está, el hombre está animalizado. Lo que encontramos hoy, lo que enfrentamos es que el animal se localiza en lo humano. ¿Me explico? A diferencia de la novela donde es al revés. Hay una frase, en ese sentido, Piggy es de alguna manera metafórica un sacrificio a la bestia. Mientras que en el caso del niño, de Christopher, debemos de pensarlo justamente como un niño que no se sacrifica. El sacrificio, plantear la idea del sacrificio es la hipótesis tranquilizadora también de la Iglesia y para todos nosotros de decir, bueno, a fin de cuentas se trataba de un sacrificio, es algo que podemos pensar, siendo que me parece que lo escandaloso es que se ve como una vida desechable, como un homo sacer o una vida desnuda, es decir, una vida indeterminada en su dimensión entre hombre y animal, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, acá no se puede hablar de un sacrificio, es una vida insacrificable, es decir, lo que llamamos a ser justamente lo que llama, Giorgio Agamben, una vida insacrificable, ¿no? Creo que el perro, hay una consigna que la madre de, ¿1.29? Es lo que me queda, 1.29, ¿verdad? 1.26. 1.26, perfecto. Una de las cuestiones que argumentan los padres de familia, la madre, los familiares, es que a su hijo no lo mataron como un perro. Se repite en pancartas, en entrevistas, etc. Esta frase, a mi hija, a mi hijo, a mi niño, a mi esposo, no lo mataron como un perro. Uno lo encuentra repetidas veces en los libros, por ejemplo, de Javier Valdés, ¿no? Hay ciertos momentos en donde las personas dicen, bueno, pero es que a mi hijo no lo mataron como un perro. Aquí me parece que una de las cuestiones que yo exploro es también el hecho de que el perro es una especie de intercambiador, una especie de bisagra entre estos dos grandes procesos. Es decir, hay un momento en donde el perro es investido o humanizado, me explico, parte de la civilización, como me comentaba una compañera que ha seguido el noticiero en Guadalajara de un perrito al que mataron llamado el cubano, y ha habido una especie como de parodia muy interesante que sería muy valioso estudiarlo desde estas lógicas de la gramática de la violencia, porque se ha abierto una línea de investigación sobre la muerte de este perrito, el cubano, me explico. Y salió el fiscal de Guadalajara diciendo, bueno, aquí estamos hablando de un perricidio, pero con absoluta seriedad. Y creo que el perro tiene esta función de pasaje de uno a otro, es decir, del animal humanizado y del hombre animalizado, ¿me explico? Por eso esta consigna de a mi hijo no lo mataron como un perro, que estaba en los padres de familia, y es una cuestión que hay que pensar que justamente es como una consigna, ¿no? Desde esta lógica, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Gracias.
Citlali Mendoza Sánchez cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y la maestría en Filosofía de la Cultura en la misma universidad y publicó el artículo Discursos ético-políticos y prácticas sociales cotidianas en las comunidades zapatistas en la revista brasileña Psicología y Sociedad. Ha tomado cursos de narrativa y forma parte del taller literario Miguel Donoso Pareja de San Luis Potosí. Y Citlali va a presentar el trabajo que ha venido desarrollando con nosotros en el seminario de biopolítica y necropolítica situadas, que tiene que ver con la personalidad esta del templario Nazario Moreno. Y su paper es la heroificación de Nazario Moreno y así, nada más. 15 minutos. Concreto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza. Mi autobús se supone que llegaba a las 8 y llegamos casi hora y media tarde. Y bueno, ya estoy aquí. El objetivo de mi trabajo es realizar un análisis de contenido de un libro que se titula Nazario, idealista, renovador, justiciero, usted juzgue. Texto que forma parte de otros 3 libros que fueron publicados por grupos del crimen organizado. Los primeros 2 se distribuyeron por el grupo de la familia michoacana y son presuntamente de autoría de Nazario Moreno. El último fue un producto del cártel de los Caballeros Templarios, ya cuando se dio como la escisión, y es el que pretendo analizar. Este fue distribuido en colonias populares, pueblos y ciudades del estado de Michoacán a principios del 2013, año en el que lo encontré en uno de los hogares de Uruapan, Michoacán. El título por sí mismo invita a hacer un juicio de Nazario Moreno, quien fuera líder del cártel de la familia michoacana y posteriormente de los Caballeros Templarios, de modo que lanza una interpelación al lector, la cual consiste en cuestionar si Nazario Moreno es un idealista, un renovador o un justiciero. Todos ellos calificativos que podrían ser útiles para describir características deseables y propias en un héroe revolucionario. Ahora bien, no pretendo hablar de Nazario Moreno, el ex líder como tal, ni hacer apología de sus acciones violentas, sino lo que pretendo es realizar un análisis y descripción del personaje que el autor busca construir en el libro para presentarlo como un héroe revolucionario. A su vez, mi trabajo busca cuestionar la iconización de un criminal a través de un producto discursivo elaborado presumiblemente por un cártel. Algunos datos del libro. De acuerdo a algunas notas periodísticas, se conocen el libro Pensamientos, escrito por Nazario Moreno, Me dicen el más loco, texto que se publicó y distribuyó en Guerrero y Michoacán, escrito también por Nazario, y mismo que fue decomisado por el ejército y las corporaciones policíacas. Después se publicó el Código de Conducta de la organización delictiva con el título Código de los Caballeros Templarios de Michoacán. La cuarta obra es la que aquí nos ocupa, y este libro, como mencioné anteriormente, fue distribuido en colonias populares, en pueblos y ciudades del estado de Michoacán a principios del 2013. El texto fue publicado de manera independiente, es decir, no pertenece a ninguna editorial, además de que no tiene información sobre el taller en el que se imprimió ni del número de ejemplares que se fabricaron. La portada del libro tiene al fondo una bandera de México, al centro tiene el escudo nacional y alrededor hay como imágenes que van a ser como importantes para Nazario. De izquierda a derecha están ordenados primero el rostro de Calimán, luego Porfirio Cadena, Emiliano Zapata, el Che Guevara y José María Morelos, más o menos como para que se den una idea, ¿no? El autor del libro firma como JJ Colorado, lo cual me recordó como mucho este corrido de Juan Colorado, no sé si será como por ahí, como una sugerencia o qué, pero bueno. Quien dice ser periodista y señala que el libro, abro cita, es una satisfacción profesional por la pasión periodística que despertó en mí tan especial personaje y el gran interés general que representa sus objetivos sociales que ahora persiguen sus herederos ideológicos mismos que también se califican de revolucionarios. El libro se compone de 17 capítulos en los que se hace referencia a Me dicen el más loco, que es como una especie de autobiografía. Algunas tácticas que Nazario Moreno llevó a cabo, así como acciones de los Caballeros Templarios, mensajes y críticas hacia la guerra contra el crimen organizado,
declarada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, así como algunas objeciones hacia su ineficacia para cubrir necesidades básicas de la población. A su vez, se describe la infancia de Nazario Moreno, algunas vivencias, su personalidad y motivaciones, elementos en los que me enfocaré para dar cuenta del modo en el que el autor intenta construir la imagen de un personaje heroico. Acerca de Nazario Moreno, ¿cómo es la infancia de un idealista? Le puse aquí un idealista porque el autor reitera mucho esto. Nazario era un idealista y siempre lo fue y ahora heredaron esto y bueno. Total que así titulé este apartado, ¿cómo es la infancia de un idealista? Nazario fue un niño cuya infancia se desarrolló al lado de su hermano Arnoldo, en una ranchería de Michoacán. En este lugar y sin saber leer ni escribir, se dedicaba a vender periódico y trabajar en la agricultura. Es una etapa que se describe como triste, llena de carencias y abusos. Nazario, durante este periodo, también toma parte de cierto tipo de juegos, que a decir del autor, después de cumplir con su rutinario y excesivo trabajo, ya dejaban entrever su futuro y adicciones violentas, esperanzas de progreso e ingenuas convicciones humanitarias. Jugaban a los balazos y practicaban luchas y boxeo, para cuando estuvieran grandes no dejarse humillar por nadie, ganar dinero a como diera lugar, proteger, ayudar y defender a la humanidad, tratando candorosamente de imitar la vida y acciones de personajes de historieta, pero que ellos, rancherillos ignorantes, los creían reales y verdaderos. Cierro cita. El autor nos dice también que desde muy niños habían convivido y sufrido las mismas angustias y anhelado las mismas ilusiones. En esta etapa, las referencias heroicas que tiene nuestro personaje son Calimán y Porfirio Cadenas, personajes a los que accede a través de programas de radio y de historietas, que aunque primero se dice que no sabe leer, después dice que él aprende a leer solo y ya se pone a leer como las historietas. Su admiración surge a raíz de que ve en ellos la nobleza y la preocupación mostrada ante la injusticia y la pobreza que experimenta la gente que es como él, incluyendo a su familia. La carencia, fuente de motivación del héroe. El hecho de vivir en la pobreza con su familia es muy reiterativo en el texto, señalando la importancia que tenía para él ganar dinero para apoyar a su madre y hermanas, sin importarle que fuera a través de actividades peligrosas como montar yeguas brutas o toreando en jaripeos en las rancherías vecinas. A esto se suma la vergüenza y humillación que sentía al vestirse con andrajos o ropa de segunda de una talla mayor a la que le correspondía. Humillación que se hacía mayor al ver que sus hermanas tenían que vestir de la misma manera. La necesidad de obtener dinero lo marca. Él recuerda especialmente una ocasión en la que lo obligan a permanecer hincado a la entrada de su poblado con los brazos en cruz y sosteniendo una piedra en cada mano, diciéndole a cada persona que pasaba por ahí que estaba castigado por intentar robarse un burro. La realidad es que él no había querido robarse ese burro, sino que todo fue un malentendido porque pensó que su familia lo había comprado cuando únicamente lo habían rentado por un rato. Es por eso que para el autor el afán de ayudar a los desprotegidos fue un sentimiento sembrado en su corazón desde los lejanos días en los que compartí ilusiones imposibles con su hermano al que apodaba Canchola. Nazario crece en la precariedad, falto de bienes de todo tipo, lo que motiva el deseo de superar ese estado y ser como los íconos de su infancia. Es por ello que en su vida adulta sigue ciertas tácticas con el objetivo de mejorar la situación de pobreza de su familia, sus conocidos y de la humanidad entera. Así, se propone liberar a todos de sus problemas y dar castigo a los verdugos poderosos que ocasionan sufrimiento, desigualdades económicas y que infringen daño a las personas inspirándose en personajes de ficción. Nazario dice obtener recursos haciendo una labor de vigilancia que él considera útil y muy necesaria. Con los huerteros ayudan a que nadie rompa los cercados, robe la fruta, que nadie afecte los sistemas de riego. A su vez, cuidan la seguridad de los ganaderos, los transportistas, comerciantes, productores de limón y empacadores. Él y su grupo realizan una labor que califican como protectora. No somos narcos, dicen, nosotros hacemos lo que hacen las compañías de seguridad que transportan en camiones grises blindados el dinero de los bancos y les pagan por esa protección, lo que es muy justo a nuestro modo de ver. Y él dice pues que negocian, ¿no? Que es un acuerdo mutuo el pago que les dan a ellos por seguridad, cuando en realidad pues no es cierto, no es como una extorsión. En este sentido, Nazario parte de una situación de carencia, tal como nos recuerda Pedrosa,
El héroe parte de una situación de limitación o de carencia de bienes, pero que es capaz de superar con esfuerzo, valentía y alianza de sus auxiliares, y así llegar a un estado de no limitación. Estos bienes pueden ser personales, materiales o culturales. Digamos pues que el héroe pasa por 2 etapas en los procesos de construcción de su identidad donadora. Primero, por la etapa de captar y de arrebatar bienes del circuito de quienes los detentan ilegítimamente, y luego por la etapa de donar tales bienes a quienes eran o debieran ser sus legítimos propietarios. El momento de la donación se da cuando el héroe pasa de la situación de bienes limitados a la de bienes no limitados. Abro cita, es capaz también de renunciar a parte de esos bienes y de donarlos altruistamente a otras personas y o comunidad en general. La comunidad le premia entonces con la consideración de buen donador, generoso y justo. Se le recompensa así con el reconocimiento de su carisma heroico. Cierro cita. Como ejemplo de ello, en el libro aparecen algunas prácticas en las que Nazario beneficia a los pobladores, tales como la estrategia implementada para lograr que los productores de sorgo vendan a un precio justo su producto. Otras acciones son la construcción de escuelas rurales, el pago a jóvenes del mismo rancho para que enseñen a leer y escribir a los niños, ayuda para que los rancheros mejoren la raza de sus vacas, caballos y chivos, el apoyo en efectivo para enfermos que no pueden costear su tratamiento médico y la impartición de justicia, y hasta la protección de la flora y fauna de la región, y hasta él se compara con la gente como de Greenpeace, ¿no? Que da su vida para salvar como los ecosistemas. Incluso hizo una donación a las mujeres de 1000 molinos manuales de nixtamal para mitigar una labor cruel y martirizante de moler en el metate el nixtamal para hacer las tortillas. Con este tipo de actos, pues la misma comunidad lo dota, ¿no? de esta fortaleza o de esta heroicidad que se emparenta con esta cuestión de la santificación que ya mencionaba el compañero. Nazario, la encarnación de un santo. El reconocimiento de este tipo de acciones que tienen que ver con la donación toma un giro en el libro, ya que se parte de ahí para explicar cómo la gente le ha dado la categoría de santo laico de la alegría y la esperanza. Y bueno, Pedrosa nos dice que el santo es como el paralelo del héroe. Y para el autor, esta atribución se debe a la ignorancia del pueblo, pero también a una especie de desesperanza, y dice que el pueblo necesita creer en alguien en etapas de crisis, y Nazario Moreno pues fue como un personaje muy importante para ellos. Él dice que pues la gente del pueblo es muy libre de hacer una metamorfosis del personaje que quiera y convertirlo en una figura metafísica. Incluso como ocurrió esta situación de que el gobierno federal lo asesinó primero en 2009-2010, comienzan a ver como este tipo de leyendas de que lo vieron, de que llegó caminando y se posó en su altar, que traía lodo en las botas y así. Y es cuando lo santifican. Después en 2014 ya se da como ahora sí la muerte oficial y surge como un revuelo de esta santificación de Nazario. Después vi que también se encarnaba muy bien esta figura del héroe con el trickster o el tramposo, que es el que roba a los ricos para dar a los pobres, ¿no? Que era una figura que en el libro se quiere como remarcar, ¿no? Como decir, sí, se dedica al crimen, sí es cruel, pero lo hace en beneficio de la gente y por bien social, ¿no? Mira, hasta nos hizo una escuela, hasta nos da para que tengamos atención médica, etcétera. Finalmente, bueno, les quisiera leer un fragmentito de cómo describe el autor a Nazario. Dice, Nazario Moreno, hombre temperamental, derrama lágrimas de impotencia ante el sufrimiento ajeno y goza la felicidad de otros. Es generoso hasta el derroche, pues para él el dinero no es un fin, sino un medio de trasladar mediante sus manos las acciones y sentimientos solidarios hacia los que más necesitan. Y bueno, también hay un elemento muy importante que es la adjetivación que se hace del personaje en el libro, porque estos adjetivos que se utilizan son como muy polarizados, pero se encaminan siempre hacia la heroificación. O sea, se puede decir que es muy bueno por un lado y luego dice que es cruel, pero que las circunstancias lo obligaron a ser así, ¿no? Que es idealista por esta
intención de mejorar la condición social de la gente, pero que también es un pragmático y tiene que poner mano dura, ¿no? a otros cárteles o otras personas que cometen actos injustos. Bueno, también quería como cerrar con la idea de que todas estas categorizaciones que se hacen de los héroes, no nada más en este libro, sino en las narcoseries, en algunas novelas, pues es bastante cuestionable, ¿no? Porque yo creo, al igual que Saya, que no se les ven como unas figuras distópicas, o sea, se les ven sí como figuras que desafían al poder, pero no se está viendo que lo están haciendo de una manera distópica y todos los costos que ha tenido, ¿no? Para la sociedad. Y bueno, con eso cierro. Gracias. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que esta fue una mesa, por ponerle un calificativo bonito, perturbadora, por decirlo menos, ¿no? Y bueno, estaríamos sobre el tiempo, pero yo creo que dado el tema y digamos el ambiente que creó la mesa, tendremos que dar algunos minutos para preguntas, me dicen aquí mis colegas. Entonces, tendríamos que 10, 15 minutos de preguntas. Y vamos a recoger algunas preguntas, empecemos por unas 3 o 4 máximo y damos la palabra a las y los ponentes que nos dejaron speechless. Tania, ¿usted te vienes para acá? Sí, por uno allá. Mira, siéntate aquí. ¿Pones una silla o yo me bajo? Igual. Sí, claro. Listo. Hagámosle. Entonces, las preguntas, ¿hay alguna por acá? A ver, una ya, ¿y dónde está la otra? Perdón, para ubicarlas. Una, dos, Jorge. Bueno, yo creo que igual que con Foucault, ocurre con Agamben que el concepto de biopolítica se presta a una multitud, como una noción araña, como diría la conferencia anterior, la conferencia magistral. Y en el marco de esa reflexión, mi pregunta es hacia la cuestión, el artículo sobre, o la exposición sobre los niños que matan niños, y que me preocupa mucho porque hay como una tendencia también a criminalizar el niño, a patologizarlo, a medicalizarlo y a evadir, digamos, ese análisis de lo sociológico y de lo serio que está implicando este aprendizaje en la violencia para los niños, un poco un menosprecio de lo social. Pero independientemente de eso, me pregunto pues si metodológicamente, y es una pregunta dirigida exclusivamente acerca de los niños, porque asumo que otros objetos no pueden ser preguntados en esta mesa. Pero a los niños, o sea, llegar a conclusiones tan serias como que el niño puso la perra para quitarle el olor del muerto, por lo que dicen los medios de comunicación, en un momento en que los medios de comunicación tienden a criminalizar el niño, me produce a mí sospecha. Y me parece que los niños, a los que estudiamos infancia últimamente, nos parece que contestan las preguntas que les hacemos, o sea, que son no solo objetos de investigación, sino sujetos capaces de decir su experiencia de lo que pasó allí. Centrada pues en el marco de la reflexión de Agamben, me parece que cuando Agamben habla de infancia, porque me imagino que esa es la reflexión, donde está aquí situado, aunque está con Winnicott, etcétera, pero Agamben da un avance, digamos, en términos de la interpretación de lo que es la infancia, que distingue infancia y niño, y la infancia justamente, creo yo, la coloca en esa distinción entre lo semántico y lo semiótico, es decir, en un lugar, dice, la infancia está entre lo animal y lo humano. Me parece que Martín citó ahí el juego y creo que Agamben también distingue el jugar como profanación. Entonces, tengo un poquito esa pregunta específicamente para Martín, en términos de cómo se distinguiría aquí la cuestión de la infancia, como esa cesura o como el objeto de reflexión, porque entonces dices, no, entonces no hay una zona transicional y el niño se convierte en animal, entonces es un como si fuera un perro, ¿no? Que sigue estando situado en el lugar del jugar, es decir, del como si del jugar del que habla también, ¿cómo se llama? ¿El Homo Ludens? Me olvidé. Que por cierto, el último trabajo de Agamben también refiere a este Homo Ludens y al Agón como parte de estas guerras civiles. Bueno,
No importa. En todo caso, sí me gustaría que aclarara esa distinción entre profanación, como el lugar de que se restituye a un uso distinto, y ahí mismo situó el jugar como si se fuese ese tránsito que también del cual habla, del tránsito de lo biológico a lo zoe, ¿no? Del bios al zoe, es decir, la biopolítica hoy no es la gestión de lo bio, sino de lo zoe. Entonces, en ese sentido, si fuese así, los niños están jugando precisamente dentro del contexto predominado del zoe, digamos, convirtiendo a un niño en un animal, ¿no? Estarían, digamos, consistentes con el medio social al que me parece que le parece que es poco suficiente analizar al niño en un medio social. Eso es todo, la pregunta metodológica y la distinción entre jugar e infancia, que me parece aquí un poco como, no logro comprenderla bien, gracias. Gracias. Y discúlpenme, pero es un tema muy complicado. La siguiente pregunta, Jorge. Hola, buen día a todos. Más bien lo mío es una intriga para toda la mesa. Pero breve, ¿no? Sí, breve, quiero ser breve. La cuestión es, la imagen contundente de Martín es clara, ¿no? Un cuerpo que nosotros reconocemos como hombre, recubierta con un animal, ¿no? Entonces ahí está ya entregada la cesura como tal hombre-animal, ¿no? La máquina antropológica trabajando en toda su brutalidad. Pero la cuestión es entender, me parece, que lo que nos han dicho, ¿no? Desde diferentes perspectivas, ya sea la literatura, la fotografía en el Facebook o toda la biopolítica 2.0, sería la demostración, es la intriga, ¿no? Lo que yo quiero preguntar, ¿sería la demostración de aquella consecuencia de la máquina antropológica que denuncia Agamben, que en todo caso es que aquel ser que mantiene en latencia su animalidad no tiene otra oportunidad más que un control biopolítico, es decir, de esta animalidad, de esta zoe, y más bien toda esta reproducción de literatura, de Facebook, de fotos y de esta violencia exacerbada sería precisamente ese gobierno biopolítico de la animalidad, es decir, este cardumen, ¿no? Que está ahí una y otra vez gobernado, dirigido, controlado, solamente hacia eso, hacia su propia expresión de animalidad, ¿no? Esa es la intriga que me queda, ¿no? Si todo lo que nos han dicho en esta mesa no es otra cosa más que la demostración de esa tesis o de esa consecuencia de Agamben, ¿no? Entonces, más bien estamos ahí, no arrojados a esa animalidad. Bueno, eso es como lo que quisiera poner ahí, ¿no? Esa intriga. Gracias, Jorge Marínez. Llamemos animalidad, que es una producción social de una animalidad nueva, ¿ya? Que eso me parece mucho más grave aún, ¿ya? Ahí estaría la maquinaria antropológica funcionando, es decir, lo que era una cosa muy clara entre el bien y el mal, ahora son límites, o sea, que no son ni siquiera límites, ¿ya? Es decir, como que de alguna manera han desaparecido los límites culturales que Freud los establece muy claramente en el malestar en la cultura. Es decir, si queremos decir que venimos del animal, o en una de esas, o sea, detrás de todo ser humano se esconde un criminal, ¿ya? O sea, es la tesis freudiana. Con lo cual, o sea, significa que es la cultura la que establece los límites, o sea, pero que cada vez la maquinaria estatal y la maquinaria social los va borrando definitivamente y los límites no existen. Los niños jugaban de la misma manera que muy seriamente los seres humanos están en guerra, o de la manera que fuese. Y de pronto todo lo que se ve que el sujeto es convertido en, o sea, el sujeto criminal es convertido en héroe. ¿Ya? Entonces el problema está en la cultura, no en que vivimos la animalidad. Ojalá viviéramos una animalidad que seríamos mucho más sanos que la producción del horror de no saber cuáles son los límites establecidos. Gracias, Marínez. Aprovechando que soy moderadora, voy a agandallar brevemente la palabra y hacer dos preguntas. La primera es sobre, me parecería a mí como el elefante en la sala, que no se tocó, pero que está ahí, que es la masculinidad de todas estas subjetividades embriagas.
¿no? O sea, todo el mundo habló de hombres hiperviolentos, nefastos, usaron el trabajo de Saek Valencia, pero nadie habla de qué pasó con estas masculinidades, cómo se proyectan, cómo se ejecutan, etcétera. Entonces yo quiero ver si consideran mínimamente la cuestión de la masculinidad en sus trabajos o lo tienen pensado, ¿no? O incluso, o sea, Kate de Castillo, se habla de ella así como, pues casi como una pieza ahí nomás, ¿no? O sea, ¿qué nos habla del género el que se mueva esta pieza de Kate del Castillo en el rollo del Chapo, las niñas, ¿no? Que se vuelven sicarias. ¿Qué pasa ahí con el género? ¿Cómo se juega la masculinidad y el género en general? Y la otra para Sandra, que es eso que es tremendo, ¿no? O sea, ves el cardumen ahí y te sientes parte luego, o sea, pensando en tu Facebook. Y mi pregunta es simple, ¿esto es bueno o es malo para el cine mexicano? Y ya, esas serían mis preguntas. Amarela, ¿quieres antes de...? Te dejó mal la mesa. ¿Me oyen? Sí. Eso es lo que a mí me pasa regularmente con la violencia y últimamente con el los abordajes sobre la violencia. Pero sí quiero agradecerles a todos porque creo que hubo un tiempo, decía Cecilia, pasamos del tiempo del dolor con el Movimiento por la Paz al tiempo de la ira con Ayotzinapa, ¿no? Y yo diría que nosotros, que somos bien pinches lentos en la academia, como que nos tardamos mucho en aceptar que todos los trabajos de investigación están atravesados por esta gramática de la violencia. Y desde mi perspectiva creo que hubo una arrolladora, se está creando un campo bien nefasto que ya los colombianos nos vinieron a advertir en diferentes foros, que nos va a llevar a un callejón sin salida, que es la de la violentología. Los expertos de la violencia por la violencia. Y creo que las ponencias no están intentando eso, al contrario. Me encantó el trabajo de Tanius y Fernando en el sentido, bueno, además de lo tuyo que ya me parece como la manera de dar clases que realmente pondrían atención los compañeros, ¿no? Y no hacía, a ver, joven. Entonces, me perturbó muchísimo esta mesa, pero lo que yo veo es que así como en el movimiento tiempo del dolor y pasamos a la ira, y hubo un giro gramatical con Ayotzinapa que dejamos de decir, son 4 caníbales que se sacan selfies, y es el Estado, fue el Estado, ¿no? En la academia creo que lo que a mí me gritan sus ponencias es que andamos buscando otra manera de entender esa gramática de la violencia, que no caiga en la violentología. Y a mí será por un registro disciplinar, Tania, que creo que todas estas cosas que nos dijiste, luego les platico, no hay tiempo porque luego les platico, porque tal vez que es algo que por ahí nos llevan, ¿no? O sea, porque todo el trabajo, la estética, ¿no? La estética y el discurso de la narratología capaz que nos dan claves, que la sociología, la antropología y la filosofía jurídica, tan hipernombrada, yo creo que ya un poco ya vaciada de sentido, capaz que por ahí hay claves. Entonces, pues no te hago preguntas, más bien me voy a ir a tu cubículo a sentar largamente, porque yo en tu trabajo vi pistas interpretativas que nos mueven de esa gramática espectacularizante de la violencia. ¿Les doy la palabra para contestar en este orden? ¿O de allá para acá? Entonces vamos de allá para acá, breve, 2 minutos. Bueno, rapidísimo, hay posibilidad para el cine mexicano, hay muchísima posibilidad. La cuestión del cine mexicano es salirse un poquito de esta idea de que los espectadores, los públicos siguen yendo a la sala de cine. Esa es una gran problemática. Por el otro lado, habría, si nos salimos del TLC, si se reformula una ley federal de cinematografía, habría muchísimo más posibilidades para el cine mexicano. Eso es como mi parte positiva. La realidad es que, pues,
no hay nueva legislación y el TLC sigue en pie. Entonces, mientras tengamos más de 6,000 pantallas por Cinépolis y Cinemex nada más, va a ser muy difícil que las 160 y cacho películas que se produjeron el 2017 puedan ser vistas en estos 2 próximos años, que es su giro. Entonces, lo positivo y lo negativo. Ya, listo. Pues muy rápidamente, ¿no? Porque son preguntas demasiado complejas. Yo me mencionaba, por ejemplo, los textos de Javier Valdés. Es decir, lo que se puede entender ahí, lo que él designa en varias ocasiones es justamente esta ecuación a la que se pone en operación en el asesinato del niño. Es decir, matar como un perro a alguien, ¿no? Y la resistencia de las víctimas que dicen, bueno, no, a mi hija, a mi esposo, a mi niño, no lo mataron como un perro. Tiene que haber justicia, no es posible que no haya castigo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo estoy hablando justamente de que, digamos, la narcomáquina o esta cultura de la violencia ha afectado a los niños, no en una lógica de las identificaciones o del como sí, sino en la transformación del espacio de juego, ¿verdad? O sea, que los niños juegan en ese espacio que obviamente es cultural y social, ¿me explico? Por eso me refería, no menosprecio lo social, justamente lo que estoy diciendo es que lo social entra, o la cultura del narcotráfico entra en un aspecto muy particular. No, lo preocupante no es que los niños jueguen a ser narcos, incluso jueguen a matar a alguien, sino que se afecta el espacio en el que el niño juega, que ya no es el como sí, ¿me explico? En realidad el espacio transicional es un espacio donde la pregunta entre si es fantasía o realidad no es pertinente, ¿me explico? Es decir, en el momento que se le dice a un niño, bueno, pero eso te lo estás imaginando o es de verdad, se acabó el juego. Es decir, lo propio del espacio transicional es que esa pregunta no se formula. Entonces, no es propiamente un como sí, es un espacio de indeterminación entre fantasía y realidad. Yo diría básicamente que hay que tener claro que Agamben, cuando habla en su texto de la infancia, la expropiación de la infancia, no habla de los niños, habla de la experiencia. De manera que en el tema de la profanación, lo que evidencia el Señor de las Moscas es que lo que se profana es justamente la vida. Es decir, la lógica del Señor de las Moscas es que se juega entre la profanación y la sacralización de la vida, ¿me explico? Lo que no se encuentra en estos niños es esta lógica. O sea, ¿por qué digo que los niños no juegan en un espacio transnacional? Porque no es un tema de profanación de la vida, que entonces tendría el otro aspecto que es consustancial, que es la sacralización, en la lógica del sacrificio. Cuando se mata, cuando se ofrece, el Señor de las Moscas es el sacrificio a la bestia, ¿me explico? Entonces, en esta lógica de la profanación y lo sagrado, ¿verdad? El tema del sacrificio es fundamental, ¿no? Entonces, en el caso de estos niños, Christopher, justamente no está esta lógica entre profanación y sacralización. Una de las cuestiones que se discuten hay varias oposiciones que se juegan en este caso. Por ejemplo, ¿eran niños o eran adultos? ¿Deben ser juzgados como niños o como adultos? ¿Era espontáneo el juego o era premeditado? ¿A propósito hicieron lo que hicieron o se les fue de las manos? Esas dicotomías implican una cierta concepción del niño que, visto desde otra perspectiva, son realmente irrelevantes. No es eso lo que se juega ahí, ¿verdad? Si era premeditado o era espontáneo. Es decir, lo que yo afirmo es que jugando en ese espacio no hay otra que transitar en la lógica de la cesura antropológica. O sea, no hay otra. Por tanto, si es espontáneo o no, la pregunta que tendremos que hacernos es otra, ¿no? Yo diría por último, para no abusar de la palabra, retomo todo en sus términos lo que dijo María Inés, de que efectivamente el Zoe no es la vida animal en el hombre, sino es otra animalidad, ¿me explico? Eso es lo que hay que tener siempre presente. Y en relación a lo que decías, Ariadna, yo creo que otro aspecto que hay que considerar, que yo trato en el artículo que va a salir publicado este mes, supongo, en una revista de la Universidad de Guadalajara, es que yo lo vería más desde la lógica del necroempoderamiento, que también se refiere Sayak, y un aspecto que yo exploro que me parece igualmente perturbador, es la identificación de la niña, de Valeria, justamente con Medea. Yo hay un apartado de mi artículo donde ya hablo de Medea siendo niña. Es decir, esta figura de Medea y de Medusa son las que explora Adriana Cabarero para decir que justamente el horrorismo, la gramática del horrorismo consiste en esto justamente,
en retomar la figura del descuartizamiento, de la fragmentación y sobre todo una violencia sin medida que apunta al más vulnerable. Y justamente la niña, digamos, yo no sé si habría que ponerle una especie de una masculinidad, no es una masculinidad embriaga, sino justamente es una feminidad al modo de Medea. Cuando ella dice, si no te mato yo, te iba a matar tu madre, y la niña refiere cosas que son absolutamente verosímiles, es decir, el maltrato del niño que sufría el negrito por parte de su madre, justamente se evidencia cómo la niña está presa en esta cultura de la violencia que pone en primer plano justamente esas figuras míticas, digamos, que es el descuartizamiento, la decapitación, el cuerpo fragmentado y sobre todo una violencia que apunta al más vulnerable, ¿no? Entonces ahí hay otra vertiente que hay que pensar, no solo la de la masculinidad embriaga, sino también esa masculinidad, digamos, medeica o medusiana, por decirlo así, y también una feminidad que en el caso de la niña es muy patente y muy horrible, muy terrible en esta lógica, ¿no? Diría yo. El tema de identificarse con esas figuras de Medea, la madre que mata a sus propios hijos, o de Medusa, que es el renacimiento, digamos, de esta figura del descuartizamiento, ¿no? Pero ves, o sea, en vez de ir a la masculinidad de los chavitos, se va uno a ver a las niñas cómo performan una masculinidad que a lo mejor no necesariamente es masculinidad, ¿no? O sea, estarías transfiriendo la masculinidad a una niña cuando mi pregunta era ¿y los niños? Pero bueno, Sí, si sí, quieres ahorita lo platicamos más. Bueno, en relación a esto último también, y a tu pregunta específica, no puedo como elucidar sobre la masculinidad en las mujeres, pero metodológicamente sí te puedo comentar, y por falta de tiempo no puede hablar de las subcategorías o subgrupos, pero las mujeres juegan un rol igual que los hombres en los trabajos de la violencia, por lo menos en lo que pudimos analizar en las redes y de todos estos perfiles. Y en las últimas diapositivas ponía las fotos de las mujeres sicarias precisamente para mencionar y romper con el imaginario de cómo el hombre, y es la masculinidad a través de estos hombres las que hacen estos trabajos de la violencia, pero son los jóvenes en general, hombres y mujeres, los que están siendo víctimas sacrificiales de esta maquinaria, ¿no? Mi comentario va igual en torno a esta cuestión del género. Igual ya al final lo abordo cuando sitúo a Nazario Moreno como un sujeto endriago, ¿no? Que está totalmente atravesado por esta cuestión de masculinidad hegemónica. Por ejemplo, al principio, ¿no? Cuando él dice que su vergüenza y su humillación se acrecenta porque sus hermanas se tenían que vestir como de una manera inadecuada, ¿no? O de que tiene que ser pues un macho proveedor y también protector, porque cuando su hermano Canchola se va de migrante a Estados Unidos, él se convierte como en el hombre de la casa, ¿no? Y entonces de ser un protegido pasa a ser como el protector, de además una familia muy grande que eran 14 hermanos, ¿no? Y también en pues muchas demostraciones de valentía y acciones como muy violentas y como muy de hombres, ¿no? Como eso de montar yeguas brutas y bla, bla, y dice que él peleaba hasta 10 veces al día si era necesario, ¿no? O sea, como también su masculinidad se forma a través de esa violencia y esa demostración que tiene que hacer de su poder ante los demás, ¿no? Para ganar respeto. O sea, también narra, Me dicen el más loco, cómo él era como nadie, ¿no? Él no era nadie, hasta que se enfrenta a un otro, como hombre de otra comunidad, o de otro poblado que tenía como mucho dinero, y que organizaban unas fiestas, pero a ellos no los dejaban como estar en la fiesta, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué yo no voy a estar en la fiesta si la fiesta está en la calle y es de todos? Y entonces de ahí es que se empiezan a golpear y él le gana en la pelea, y es donde él dice que se gana como la respetabilidad, ¿no? Y el lugar de pues un hombre pues poderoso, violento, que después se convierte como en proveedor y en donador, ¿no? Pero el libro y la heroificación está atravesada totalmente por la cuestión de género y la construcción de la masculinidad. Y pues eso. Bueno, con relación a mi trabajo, efectivamente, el tema de la masculinidad no lo trabajé aquí. En mis trabajos sobre narcocorridos y sobre las letras y sobre
las canciones que cantan mujeres, porque originalmente el narcocorrido era principalmente interpretado por hombres, ya se incorporaron. Encontré que esta visión aparentemente contrahegemónica de la mujer en realidad es una proyección hipersexualizada del punto de vista masculino. Yo ahí tengo un debate con los narcólogos aquí en México, con quienes he discutido este tema, de que quieren ver que hay tensión entre visiones contrahegemónicas y hegemónicas de la mujer. Yo creo que no, yo creo que a final de cuentas la aparente caracterización de empoderamiento y fortalecimiento de mujeres que usan armas y apología también de las mujeres que hay en los narcocorridos, redunda en un punto de vista masculino. O sea, es una versión de la mujer idealizada desde el punto de vista masculino. Ahora, aquí, con lo que mencionaban de Key del Castillo, de hecho, en el documental Epigmenio Ibarra dice claramente que la lucha contra Key del Castillo por parte del Estado tiene un componente de misoginia, o sea, tiene un componente porque es mujer, porque es guapa, etcétera. En el documental sí está. Digo, yo en realidad no quise centrarme en ello, más bien lo quise ver como un producto derivado. Y Amarela, bueno, gracias por tus comentarios, encantadísimo que sigamos el diálogo allá en nuestra universidad. Este componente de la espectacularidad de los medios es muy interesante porque el binomio espectacularidad-violencia ha estado en la historia de la cultura de masas. Por ejemplo, si uno lee los textos clásicos de cultura de masas, Eco, MacDonald, el del francés, claro, de la civilización del espectáculo, en fin, todos hablan de este componente de la violencia. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué caracterización de la violencia hay en las series que presenté? Porque yo sí he visto que a veces lo que más llama la atención es la visualidad de la violencia en estos productos sobre narcotráfico, y entonces justamente quise proponer una hipótesis alterna, que el meollo del asunto no está en la violencia, sino en la metamorfosis del discurso del necroestado, que justamente enarbola pues, a través del narcotraficante. Por supuesto, no le quiero dar valor de producto estético ni reivindicativo a estas series, simplemente por vía de la espectacularidad, de la rentabilidad del mercado, aparecen estos discursos que ya viven de hecho en el imaginario popular, etcétera, representados, y esto explicaría un poco la razón de su aceptación, de su reconocimiento. Yo tengo la hipótesis que estas producciones van a ir a la baja, o sea, se van a funcionalizar, es como la estética punk o ciertas estéticas contraculturales, no que las compare, solamente para explicar el mecanismo de funcionamiento, que al principio atraen, etcétera, y luego el propio Estado las refuncionaliza, o sea, ya son funcionales, ¿no? Como por ejemplo el caso de la película de Luis Estrada, La dictadura perfecta, pues que yo me enteré que originalmente Televisa iba a dar algún billetito ahí, pero que después ya se pelearon con Luis Estrada. Entonces, llamaría la atención que una película tan destinada a la crítica de esta televisora, de repente sucede que en el proceso participó, o la actitud de este director, Alfonso Cuarón, que tiene por una parte un contrato para promover a México en el extranjero, y por la otra parte sucede que se pone a hacer críticas al gobierno, pero que forman parte de ese mismo contrato. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues bueno, es justamente un poco aquí lo que quise poner sobre la mesa, sin agotarlo. Por ejemplo, la palabra mímesis no me convence del todo, habría que trabajar otro tipo de relatos. Hay una diferencia entre las telenovelas, las series y las películas, etcétera, y ahí también se pueden establecer subconjuntos, que por cierto, en el caso de la música sí, y ya termino con esto, pero en el caso de las películas no tanto, he visto este componente de género. Es decir, cuando yo voy a mesas de narcocorridos, siempre hay algo que habla de la mujer, del empoderamiento, etcétera, pero cuando hablo de rollos audiovisuales no me he encontrado eso, y sí es un área sin duda a desarrollar. Listo, pues ya con eso la cerraríamos, ¿no? Muchas gracias, felicidades a todos los de la mesa por sus trabajos extraordinarios y fascinantes. Y pasamos, ¿qué? ¿Unos 3 minutos en lo que cambiamos?